3, 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. Hoy con nosotros, Dr. Jorge Restrepo, CEO y fundador de varias empresas, incluyendo Hypercubus, Atlantico.com y Ateli.ed. Entonces, Jorge, bienvenidos aquí al podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Y de pronto, para iniciar, cuéntame de dónde viene tu ID, Jorge. ¿Por qué te llaman Jorge? Bueno, gracias Fabián por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Jole nace como un bullying. Cuando yo empecé a hablar, yo soy el menor de 3 hijos, tengo 2 hermanas mayores, y cuando empecé a hablar, me preguntaban cómo me llamaba y yo no contestaba Jorge, no pronunciaba bien, y además duré mucho en aprender a hablar bien, a pronunciar bien. Mis hermanas dicen que porque era muy mimado, y entonces decía, Jole, ¿cómo se llama usted? Jole Andrés, en vez de decir Jorge Andrés. Y entonces mis hermanas me empezaron a decir Jole, y ya después mis papás, todo el mundo me empezó a decir Jole, Jole. Y lo que nació como un bullying, pues luego ahora se vuelve casi que una marca personal, y agradezco mucho a mis hermanas por ese bullying, porque Jorge en Colombia y en todos los países iberoamericanos somos un montón, y Jorge Restrepo en Medellín, que somos un montón de Restrepos, y en general en todo Colombia, pues somos muchos. Entonces Jorge Restrepo es muy, muy común. En cambio ahora Jole Restrepo, Jole, y sobre todo en estas esferas de tecnología de educación, pues solo yo, y entonces qué bueno tener ese diferencial. Chévere, chévere, Jorge. Y con cariño, Jorge. Entonces, Jorge, tu hoja de vida es pues bien impresionante académicamente, pero también de punto de vista emprendedor. Tienes varias empresas. Cuéntame de pronto qué te ha inspirado, más bien cuéntame primero o a nosotros de qué se tratan tus diferentes empresas y qué te ha inspirado crear estas empresas. Ok, entonces empiezo qué son, y todas tienen un elemento común que ya les cuento, cuál es como el propósito. Entonces, Hipercubos, yo creé Hipercubos hace 8 años, y básicamente ahí el principal sueño, el principal propósito era llevar tecnologías 4.0 al sistema educativo, sobre todo a nivel de la labor pedagógica en colegios y universidades. Entonces empezamos con esa idea. Tuve una suerte muy grande que mi primer cliente fue Intel. Entonces, pues uno apenas arrancando y que su primer cliente sea Intel o Intel, pues fue grandioso. Hicimos un programa muy, muy bonito alrededor de la comunidad Maker, que ahorita podemos hablar un poco más sobre eso. Pero luego el mundo corporativo nos empezó también a demandar servicios. Empezamos a tener conversaciones en las que nos decía, bueno, pero es que usted están desarrollando habilidades y capacidades digitales en colegios, para profesores, para estudiantes. Yo también necesito desarrollar esas capacidades, esos skills digitales en lo organizacional. Y empezamos a trabajar con organizaciones. Y un tema muy interesante, y es que me conecté con mi último, yo trabajé en el sector público en Mintic y fui director de apropiación, y nos dimos cuenta que ese tema de apropiación digital era muy importante en las empresas. Más allá que una simple capacitación, era que la gente entendiera y conociera y sobre todo usara las herramientas que tiene disponible en las organizaciones. Entonces empezamos a trabajar en Hipercubos, tanto en el mundo educativo como en el mundo organizacional, y hace unos 2 años tomamos la decisión de mejor dividamos las empresas, una que esté 100% enfocada en el mundo corporativo y otra que esté 100% enfocada en el mundo educativo. Entonces ahí es que nace la otra empresa, que es Atlántico. Y por último, pero no menos importante, de hecho, pues es como las que más me mueven el corazón, porque ahí estudian mis 2 hijas, Celeste
y Violeta, y es que hace muchos años, hace hace unos 10 años, con mi esposa, que es pedagoga, tomamos la decisión de crear un colegio. Nosotros, y ese es, digamos, como el elemento común de todo esto, es que queremos hackear el sistema educativo, queremos hackear la forma que aprendemos. Eso es un elemento común en las tres empresas y entendíamos que la mejor forma de empezar a hacer eso, ese hackeo es desde los colegios. Entonces, no esperamos a que los colegios cambiaran, sino que creamos nuestro propio colegio. Ese proceso duró mucho, pues mientras comprábamos el lote, podíamos construir los permisos. Arrancamos el año pasado, como les contaba, ahí estudia Celeste y Violeta, y tenemos alrededor de 50 niños. Estamos creciendo poco a poco con los niños. Y bueno, es un proceso súper apasionante también. Entonces, esas son las tres empresas, Hipercubos, Atlántico y Atelier, que es el colegio. Pues interesante, entonces el tema en común es educación, ya entiendo. Estaba muy preparado de hablar de Hipercubos, pero me suena mucho la idea del colegio. ¿Me puedes contar qué hace este colegio diferente? Vamos, ¿qué es el diferencial? Como tú dices, listo, quieren hackear, quieren cambiar. ¿Qué hace este colegio diferente? Bueno, nosotros estamos como en esa exploración continua de generar innovación educativa. En este momento, ¿qué nos inspira y cuáles son como los fundamentales de nuestra propuesta pedagógica? Uno es Reggio Emilia. Reggio Emilia es una aproximación pedagógica muy interesante que nació en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene foco en la creatividad de los niños, en darle mucha voz a los niños, aprender a través de los intereses, de las pasiones de los niños. No es el profesor el que determina cuáles son las temáticas que van a ver los niños. El profesor es una guía, un mediador, pero se hacen asambleas, y eso es muy interesante porque son niños de 4 años en asamblea decidiendo entre ellos cuál es esa temática central de su aprendizaje. Y a través de esa temática central de su aprendizaje, por ejemplo, recuerdo uno que estuvieron trabajando este semestre, que es cómo se construyen las casas. Tenían interés los niños de primero de primaria, cómo se construyen las casas, y a través de la construcción de las casas, pues aprendieron matemáticas, aprendieron de ángulos, aprendieron digamos, a escribir. Todo el aprendizaje surge alrededor del proyecto, y ese es otro de los fundamentales, aprendizado basado en proyectos, y también todo muy conectado con el mundo maker. Nosotros, y yo me considero maker, nos consideramos maker, y nuestra propuesta es que los niños, además de un consumo de tecnología, tengan la capacidad de creación de tecnología, y creemos que además cuando uno crea, cuando uno está creando, entonces está desarrollando el pensamiento crítico de una forma muy avanzada. Pues cuando uno crea cualquier cosa, por ejemplo, cuando uno aprende a hacer pizza, luego va a una pizzería y se vuelve mucho más crítico frente a la comida que te están dando, porque ya aprendiste a hacer pizza y porque ya tuviste esa experiencia de creación. Entonces también es algo fundamental para nosotros. Entonces, resumiendo, pues Reggio Emilia, aprendizaje basado en proyectos, Mundo Maker, y bueno, los espacios son diferentes, no es el típico salón. Todos hemos tratado como de generar innovaciones o adaptar innovaciones en nuestro proceso. Eso me suena súper interesante, ¿no? Como uno mira, la verdad, todo el mundo cambia, no sé, hace 100 años nos movemos en caballo, hoy en avión, antes mandamos cartas, ahora WhatsApps. Y en educación uno piensa, pues no ha cambiado mucho. Hace 500 años estamos sentados en una sala y alguien te hablaba, y todavía estamos sentados, por lo menos la mayoría, en una sala y alguien te hablaba. Entonces me parece súper interesante ese concepto, Jole. Y de pronto tú tienes algo de esto en Hypercubos. Somos como, ¿cuál es el disruptor, la innovación o la parte novedosa en Hypercubos? Nosotros en Hipercubos nos declaramos una agencia de diseño, y diseño en como todo el sentido
de la palabra. Muchas veces las personas esperan que uno les diga diseño con apellido. Entonces, hace una agencia de diseño, pero una agencia de diseño web, una agencia de diseño gráfico, una agencia de diseño de experiencias. Y entonces, pues, básicamente lo que reunimos son todos los diseños para unos objetivos muy claros y concretos, que es básicamente apropiación tecnológica. ¿Qué conecta, además del propósito, de hackear la forma que aprendemos, Atelier, Hipercubos y Atlántico? Es el diseño de experiencias de aprendizaje. Nosotros creemos que el proceso de aprendizaje debe ser un proceso muy bien diseñado, en el que consideramos el antes, por supuesto, primero el objetivo y el propósito de ese aprendizaje, pero luego pensarse muy bien cómo es el antes del momento de aprendizaje. Se llama una clase, presencial, virtual, un taller, lo que uno como lo quiera llamar, pero entonces es el antes, el durante, el después. ¿Cómo aseguro que ese conocimiento que yo quiero transmitir, pues sí permee en las personas? ¿Cuáles son esas metodologías mejores para que ese el conocimiento, además de permear, dure, y que la gente además pueda aplicar ese conocimiento, que es lo que le importa mucho a las organizaciones, que no solamente pues es su equipo colaborador sepa teóricamente algunas cosas, pero después no aplique, sino que de una vez vaya a la acción, y en eso somos muy fuertes en el diseño de experiencias de aprendizaje, que es un pedacito de algo que ya les he contado, que es la apropiación digital, que la apropiación digital, además de desarrollar esas capacidades y habilidades, yo también tengo que trabajar, por ejemplo, diseños del comportamiento, cómo genero nuevos hábitos en las personas, cómo genero apertura mental, cómo genero cambios. Es bien interesante, y cómo además genero pasiones y que la gente quiera explorar más y más las herramientas tecnológicas. Yo siempre pongo el ejemplo de nuestro celular. Nosotros compramos un celular y muchas veces uno de los criterios para escoger una marca o un modelo es la cámara. Entonces compramos la mejor cámara posible, y estamos súper contentos, pero luego vamos y tomamos las fotos en automático. Entonces, pues Shakira diría, compramos el Ferrari, pero lo usamos como un Twingo, porque no le estamos sacando todo el potencial a la tecnología. Eso nos pasa con nuestro celular, pero le pasa a las empresas cuando compran y se meten en SAP, en Oracle, en todas estas marcas grandiosas que tienen unos super software, además muy costosos, pero salen usando. Luego la gente sigue usando otras El 10%. herramientas o le saca un porcentaje muy pequeño. Sí, claro. Pues tus empresas me suenan súper interesantes para dedicar un episodio a cada uno, pero de pronto, ¿cuál de las tres empresas te consume más tiempo, y cuál es la empresa que más, con cuál propósito más te identificas? Bueno, más tiempo, Hipercubos, definitivamente. Pues Hipercubos es la empresa más consolidada, que mayor además ingresos nos genera, que me permite además poder tener las otras dos empresas. Somos los mismos socios en Hipercubos y en Atlántico. Y en Atlántico estamos en proceso, digamos, como de transición, una transición que no ha sido tan fácil, sobre todo por temas contractuales. Hay veces que no te pueden contratar porque no tienes la suficiente experiencia. Entonces Hipercubos sí la tiene, Atlántico todavía no. Entonces, bueno, y por temas administrativos no hemos logrado hacer toda la transición. Estamos en eso. Esa transición consume un poco de tiempo, y volver, y me apasiona mucho, porque es volver a tener un emprendimiento, y como todo ese potencial y como toda esa energía que genera una empresa nueva, si bien es un spin-off de la otra, pues es de todas maneras una empresa nueva, y los que somos emprendedores como que vibramos por eso. Yo siento que cuando pues, Hipercubos ya está consolidada y me gusta lo que hago, y chévere, pero me gusta más empezar a hacer cosas, me gusta más como esos momentos. Un momento similar que vive Atelier. Atelier no me consume mucho tiempo, a mi esposa sí, mi esposa sí está al 100%.
pero yo voy regularmente, bueno, facilito clases, no voy a decir dictar clases, es una palabra que queremos quitar del vocabulario, pero uno la tiene muy arraigada. Pero sí voy y le doy talleres a los niños, también porque me ayuda un montón. Nosotros en Atlántico hacemos talleres para profesores y muchas veces uno dicta el taller para el profesor y le dice al profesor, pues, está esta tecnología, esto es fácil, cree que es fácil, sin haberse enfrentado a esa situación. Ahora, con esa misma tecnología, cuando me enfrento a niños de segundo de primario, de primero, ya la cosa entiendo porque los profesores tienen ciertas dificultades al implementar unas cosas que uno teóricamente decía, pues esto es muy fácil, la tecnología es fácil, los niños están apasionados por la tecnología, entonces aprendo mucho. ¿En cuál me apasiona más? Digamos como que es una pregunta muy difícil. Tengo una conexión muy fuerte con Atelier porque les contaba, pues mis hijas estudian ahí y tiene, digamos, como un sentimiento pues muy personal lo que hay ahí y un sueño grande de transformar la educación desde pequeñas edades. Pero nada, los proyectos en Hipercubos me siguen pareciendo muy potentes. Seguimos generando contenidos, generando metodologías, generando conocimiento. En Atlántico, lo que te decías, apenas estamos arrancando, eh, arrancamos ya, digamos, como en la puerta, digamos, pues no tan bebés, porque ya veníamos arrastrando ciertas cosas, pero de todas maneras genera pues como mucha pasión ese arranque. Entonces, bueno, pues es como preguntarle, bueno, cuando me preguntabas a quién querés más, a Celeste o a Violeta, no, pues, es una pregunta imposible de contestar. De alguna forma, las empresas de uno son como hijos, ¿cierto? Es muy complicado decir entre una y otra. Sí, claro, sí, claro. Y sí, entiendo, cada uno te apasiona o motiva como por diferentes razones o de Eh, diferente manera, pero en fin, cada uno, claro, está por su razón. Pues si uno mira tu hoja de vida, pues se ve súper exitoso, ¿no? Como empresario, varias empresas, doctorado, profesor, tienes también aquí podcast y varias cosas que haces. ¿Tú te consideras exitoso? yo me considero que estoy tranquilo. Y para mí la tranquilidad es un privilegio gigante. Eh, y está muy atado a mi definición de éxito. Entonces, de pronto te digo, sí me considero como exitoso. No creo que llegue al éxito, no creo que el éxito sea un lugar en el que uno llega y listo y ya ahí está tranquilo. Tengo muchos retos por delante, pero creo que uno, estoy disfrutando mucho el proceso. Dos, estoy tranquilo y no tengo afanes, no tengo afanes de nada en este momento, que eso es también una ventaja grande. Muchas veces los empresarios nos ponemos afanes y metas gigantes y yo veo a muchos empresarios que y además con una retórica que yo no termino de entender y que no estoy de acuerdo, que entonces ahora, yo cuando empecé mi vida laboral en el 2002, ahí hablábamos de que los emprendimientos y las empresas tenían que ser de impacto. Y de impacto era que crecieran a más de 2 dígitos, o sea, que no crecieran, o sea, que si crecían del 10% para arriba ya era súper bueno. Y empresas que crecían al 20%, al 30% anual, pucha, era como que bueno. Luego, 10 años después, no, eso ya no servía, era la exponencialidad. Entonces era 10x, 20x, y yo lo que me pregunto es, ¿y cuál es lo siguiente? Cuánticos, tenemos que ser emprendedores cuánticos y nos vamos a poner qué números. Y veo un montón de gente estresada, perdiendo su vida, su familia, un montón de cosas que porque tienen que ser exponenciales y crecer y no sé qué, y buscar inversiones. Y yo digo, uy, bueno, de pronto pues van a ganar más que yo en la vida, van a tener historias para contar, pero a mí eso no me mueve, a mí eso no me mueve, conmigo no es, yo es muy feliz, termino temprano todos los días para disfrutar con mis hijas, los fines de semana son míos, y para mí eso es éxito, para mí eso es el éxito. Puedo hacer con mi tiempo, que para mí es el recurso más importante de todo, lo que yo quiera. Y invierto ese tiempo, el de trabajo,
en estas empresas que tienen un propósito claro, más el podcast, que a mí estos ejercicios de conversación me parecen lo mejor, en lo que más uno aprende, comparte. Se llama Amigos TIC para que si alguien lo quiere buscar en Caracol Podcast. Y otras cosas, o sea, tengo tiempo para hacer este tipo de cosas, estoy escribiendo un libro, pues son cosas que yo digo, qué bien, o sea, tengo tranquilidad, tengo tiempo, no tengo problemas financieros que en un país como Colombia, pues eso ya es una ventaja muy grande. También porque no tengo grandes aspiraciones, yo no necesito pues ni el carro último modelo, ni la casa, la mansión, nada, estoy tranquilo y para mí estoy muy bien. Entonces, si eso es éxito, sí. Me falta mucho por construir, crear y demás, sí, también, pero estoy disfrutando el proceso y vamos a buen ritmo, pero no es exponencial, no es nada, voy a mi ritmo. Esa me gusta esa definición, ser tranquilo o ser dueño de tu tiempo, de éxito, me gusta. Am, si uno preguntaría a tus papás cómo ellos definirían éxito. Yo creo que muy similar, yo creo que muy similar. Yo vengo de una familia clase media en la que no nos faltó nada, en el que no nos sobró nada, en el que viajar era un lujo, pero que lo hicimos todo el tiempo, viajes pequeños, viajes largos, en el que disfrutábamos mucho estar en familia y disfrutar cada cosa que conseguíamos. Eh, Porque ese esfuerzo, pues como que generaba más alegría. Y mi papá siempre tuvo, y mi mamá siempre tuvo tiempo para nosotros, siempre tuvo tiempo para la familia y nunca tuvieron como pretensiones ni comparativos con otras familias y eso. Entonces, yo creo que muy similar, yo creo que es muy similar, porque eso es muy heredado, como esta definición de éxito y tranquilidad. Bueno, ¿y qué son los valores que te han transmitido, como decís eso en español, transmitieron tus papás? Como ¿cuáles valores crees tú has adaptado de tus papás? Pues uno, la pasión por la educación. Mi papá murió hace unos 3 años y él fue profesor toda la vida, profesor de la Universidad de Antioquia, profesor jubilado de la Universidad de Antioquia. Mi mamá fue normalista, fue profesora de colegio hasta que pues, nació mi hermana mayor, en la que ahí pues se dedicó a los hijos, pero la educación siempre estuvo ahí muy presente y la frase típica y muy valiosa de nuestra herencia es la educación y apostaron todo para la educación. De hecho, mi papá, hasta el doctorado, pues que yo terminé hace muy poco, quiso ayudarme con la matrícula. Se sentía pues que quería aportar. Entonces, la educación fue muy importante. Eso por un lado. Em, luego el tema del emprendimiento, sobre todo como en el sentido de que persiguiéramos quisiéramos lo que queríamos hacer, o sea, no esperar, no compararnos con otros o buscar, digamos, como caminos normales, sino haga lo que quiera hacer. Y yo me acuerdo que en el colegio, pues en ese estímulo del emprendimiento, no se podían vender cosas. Con la mayoría de colegios pues, tradicionales no se podían vender nada, pero mi mamá me compraba chicles en el mercado y me daba los chicles y para que yo los vendiera y consiguiera pues ya hiciera ventas. Luego hice minicigüí y cofio, que son dos cosas pues que yo no sé, ya es que el minicigüí y el cofio quedó muy paisa. Pero hice y vendí muchas cosas en el colegio y siempre mi mamá y mi papá estaban ahí, incluso pues apoyaban cierta clandestinidad, pero decían, bueno, hágale. Y eso era un poco como hackeemos el sistema, ¿cierto? O sea, también como que ese estímulo. Em, y yo creo que pensamiento crítico, mucho. Mis papás siempre tuvieron pensamiento crítico y nos transmitieron pensamiento crítico frente a todo lo que pasaba. Bueno, yo creo que de pronto
Esos son los principales y el amor por la familia, pues que es algo que para mí en este momento es fundamental. Y bueno, de cierta manera se nota en todas tus empresas que sigues este rumbo, educación, se nota Sí. y como hackeando el sistema. Hablamos de Hypercubus un poquito. ¿Tú crees que el equipo que tienes en Hypercubus comparte tus valores? Recientemente, de hecho, hicimos, y casualmente hicimos una encuesta. Nosotros crecimos relativamente rápido. Para hacernos una idea, nosotros éramos alrededor de 12 personas en 2020. Luego vino pandemia, logramos sostener las 12 personas, que fue muy duro durante el confinamiento. Y luego vino una explosión pues, de trabajo, como nos pasó a muchas empresas del sector de tecnología y educación, porque pues nosotros estamos como en esa convergencia. Y ahora estamos alrededor de 50 personas, hay veces menos, hay veces más, dependiendo de los proyectos. Entonces, pues fue un crecimiento rápido en número de personas. Lo que genera, y toda esta historia es porque genera, al crecer a ese ritmo, hay veces genera dificultades para uno transmitir, además por el ritmo de los proyectos y todo, transmitir los valores de la compañía, los sueños, las proyecciones. En la encuesta nos dimos cuenta que alrededor del 60% de las personas en Hipercubos conocen y comparten el propósito y los valores. El otro 40% no los tiene muy claros. Entonces, definitivamente tenemos ahí una oportunidad grande de comunicar, de trabajar dinámicas. También hemos hecho reflexiones, aunque no vamos a ir a la presencialidad 100%, pero en este momento estamos en virtualidad y lo que vamos a hacer es empezar a implementar más acciones de presencialidad como para tener ese intercambio de ideas, transmisión de valores. Creo que muchas veces en este mundo digital es súper productivo. A mí me gusta mucho, además yo vivo a las afueras de Bogotá, solo ir y volver a Bogotá me consume 2 horas mínimo, 1 hora de ida, una de regreso. Entonces, no es lo ideal y así pues para muchos que vivimos en Bogotá. También tengo mucho equipo en Manizales, ahorita podemos hablar de eso. Entonces, pero sí vamos a hacer como trabajos más presenciales, más de coordinación, de integración, también para transmitir esto y usar otros canales también. Pero definitivamente hay una oportunidad ahí. Eh, Sin embargo, también en la encuesta decía, si bien la gente no tiene como muy claro el propósito y los valores, un buen porcentaje, eh, de alguna forma la cultura sí la sienten. O sea, como que la cultura sí está muy intrínseca y eso está bueno. Y cuando preguntaban, ¿y qué es la cultura? Y si habían pues si hay había unos como elementos comunes que hacen parte de esa cultura que soñábamos. Pero nos falta mucho, Fabián, la verdad, como empresa mediana que somos. Hay veces, bueno, es una buena disculpa de pronto, pero nos falta tiempo y recursos para generar unas muy buenas experiencias de empleado y en eso estamos trabajando. Lo que dijimos, y para terminar, yo me extiendo mucho, pero para terminar es que todo esto hace parte de la experiencia de empleado, que puede ser diseñada, que debe ser diseñada. Y nosotros al declararnos una agencia de diseño, pues tenemos que diseñar esa experiencia y que sea una experiencia muy memorable, la experiencia de nuestros empleados. Entonces estamos trabajando intensamente en conceptos, en journeys, en todo y, y vamos a trabajarlo muy fuerte para ser nosotros el gran ejemplo, para luego de hecho pues salir a ofertarlo en el mercado, es este servicio de diseño de experiencias de empleado. Y pero tú dices ahora algo que me parece interesante, que están mirando si pueden hacer algo un poco más presencial a veces.
¿tú sientes que la virtualidad afecta negativamente esto, los valores, propósito, cultura? O más bien cambiando la pregunta de pronto al revés, ¿tú crees que la presencialidad tiene un impacto más positivo para esto? Yo creo que sí. Yo creo que la presencialidad ayuda a facilitar las conversaciones, a vivir esa cultura. Ahora, yo no creo, para el caso de Hipercubos, porque cada empresa pues depende de los proyectos, depende en qué sector esté, pero en el caso de Hipercubos, la presencialidad no, o sea, presencialidad 100% no es una opción, porque además tenemos equipo disperso, incluso no solo en todo el país, sino que ahora tenemos una persona que trabaja desde Irlanda, una persona que trabaja desde Londres. Entonces, no es el camino, no creemos que sea el camino, pero sí intencionar con mayor frecuencia, estamos pensando una vez cada mes, en el que nos veamos todos y compartamos como ciertas dinámicas para que se sienta esa cultura en la presencialidad sin descuidar la virtualidad, ¿cierto? O sea, de todas maneras, hacemos nosotros, cada viernes hacemos una reunión de equipo en el que hablamos de cosas diferentes a los proyectos, compartimos buenas prácticas, eso sí, compartimos como charlas, hay veces invitados, pero, pero yo creo que como en todo, yo creo que el nombre del juego es híbrido y cómo logramos generar esas culturas con acciones híbridas. Ese tema me parece muy interesante, ¿no? Antes de la pandemia todo era, o muchas cosas eran presenciales. En la pandemia se aprendió que también se puede virtual, pero entonces ahora está la discusión que es más productivo, más eficiente, más eficaz. Y yo lo entiendo así, pues en fin, uno claro, quiere su cultura, que la gente tiene la cultura, la DNA de la empresa, que tiene los valores, el propósito, pero también quiere que haya una buena comunicación, ¿no? Que todos tienen la información necesaria para hacer bien su trabajo. Y no sé si has escuchado, eso existe hace años, hace décadas, algo que se llama The Ellen Curve, la curva de Ellen. Más o menos dice para personas que trabajan juntos, si la persona está más lejos de 10 metros de la otra persona, la probabilidad de que hablan al menos una vez a la semana baja a menos de 10%. Y yo No, asumo que virtual es peor. claro. Entonces, ¿tú has visto algo así que la virtualidad ha afectado la comunicación positivamente, negativamente? Pues yo creo que la productividad definitivamente mejora, pero la comunicación se vuelve muy transaccional, muy transaccional. Y nosotros, además, pues aplicamos muchas cosas de las que hemos aprendido con vos, de tener equipos muy enfocados, trabajamos con ciertas prácticas de agilismo, tenemos varias personas del equipo, de hecho, certificadas por tu equipo. Eh, eso hace que cuando estamos tan virtuales y estamos tan enfocados en los proyectos, que la comunicación entre equipos sea muy difícil. Entonces, si yo tengo un equipo trabajando en un proyecto en Ecopetrol, la probabilidad que hable, se comunique y comparta buenas prácticas con un equipo que trabaja en Constructora Bolívar no es tan alto. Entonces hay que intencionar esas conversaciones. Como les decía, nosotros tenemos cada viernes, hacemos un trabajo en el equipo, pero muy probablemente pues con esto que vamos a empezar a intencionar de forma presencial, va a fluir mucho mejor. Pero sí hay retos importantes. En cambio, pues cuando uno está en la presencialidad 100%, pues va y se toma un tinto y en el Claro, tinto habla con el otro, ¿cierto? Eso sí. uno no se toma tintos Almorzamos por Zoom juntos. o por Meet, exacto, en el almuerzo, Sí. tal. En cambio acá no, acá
Así pues, si no tenés programado tu sesión en Teams o en Zoom o el que sea que utilicen, pues no se va a dar. O sea, esas conversaciones de pasillo y de Es cafetería y de almuerzos, pues no se da. sí, el famoso water cooler effect, ¿no? El efecto del dispensador de agua. Si la gente se encuentra tomando café o lo que hacen, ¿no? Pues suena, yo entiendo que tienes entonces varios equipos, obviamente, ya con 50 personas, y ya estás organizando de alguna manera que comparten buenas prácticas, pero digamos, aparte de esto, em, para su trabajo en sí, ¿los equipos son relativamente independientes que tienes o un equipo depende mucho de otro equipo para entregar algún trabajo final? La mayoría son muy independientes, son muy, muy independientes. Tenemos como unas metodologías comunes, pero generamos células de trabajo muy, muy independientes. Bueno, y sí tenemos, lo que sí tenemos es como unos proveedores de servicios transversales. Por ejemplo, generamos mucho contenido audiovisual. Entonces tenemos un equipo que provee ese contenido audiovisual. Para nosotros también es muy importante los copies. Entonces tenemos un equipo muy fuerte en redacción, muy fuerte en ortografía, muy fuerte como en todos esos detalles de lenguaje que le proveen servicios a los otros equipos, que le hacen revisiones, les proponen estructuras gramaticales, les proponen, hay veces, conceptos. Entonces tenemos como una serie de servicios transversales, pero la mayoría de equipos son muy, muy autónomos. Y para estos equipos que son transversales, donde entonces de cierta manera hay dependencias, ¿cómo manejan estas dependencias? Para que fluya, ¿no? Para que no se bloquean o algo sale muy tarde. Ok. No, pues básicamente tenemos como una gerencia operacional que la lleva mi socia y es la que regula de alguna forma el tráfico entre equipos y media. Es más una mediación, más que regular, o es más una mediación, ayudar a mediar. Entonces, tenemos para esta semana 5 videos que tienen que salir y eso lo tiene que proveer este equipo, y todos son súper urgentes, y son 3 equipos los que lo necesitan, 3 equipos diferentes. Bueno, hay que hacer. Entonces, pues nada, conversamos, miramos como esa capacidad de este equipo de audiovisual para el ejemplo, y vemos cómo se puede manejar de la mejor forma ese flujo. Y bueno, y en algún caso pues que definitivamente no se vaya a lograr, pues nada, se freelancea o se mira cómo se hace, pero casi todo es a través del diálogo y también mucho la capacidad de autogestión del mismo equipo audiovisual, porque el mismo equipo audiovisual dice, bueno, me llegó este requerimiento, me llegó este, ¿cómo lo puedo trabajar? No, pues de pronto no encontramos las vías. Entonces ahí está Ángela, que puede ayudar a gestionar, o los equipos se hablan o los equipos se hablan, y también está ahí Ángela mediando, y en caso pues que se requiera, pues se buscan alternativas para cumplir el cliente. Suena como si han encontrado su manera de una manera eficiente gestionar las dependencias. Yo tengo pues un pensamiento. Entonces, en un emprendimiento existen varios momentos, ¿no? Está como el momento literalmente startup, donde todos se conocen y es como un pequeño equipo, todos trabajan juntos, todos hablan con todos, y entra uno en crecimiento. Y claro, digamos, en algún momento más adelante la empresa es significativamente más grande y ya estructurado y hay jerarquías y todo es organizado y funciona. Pero también hay un momento entre estos dos momentos donde ya no somos tan pequeños, para que todos hablamos a todos y nos toca de cierta manera organizarnos un poco mejor, pero tampoco ya estamos tan bien organizados, estructurados como una empresa más grande. Y eso yo personalmente veo muy crítico porque aquí es como, pues toca buscar una manera cómo seguimos operando eficiente, pero sin crear problemas, pero al otro lado
cómo hacemos para no nos volvernos súper burocráticos. ¿Tú has experimentado ese momento y cómo lo has manejado? Estamos en ese momento. Estamos precisamente en ese momento y algo que tenemos claro que le pone más dificultad al proceso es que no queremos ser jerárquicos. No queremos ser jerárquicos. Entonces, porque la fácil es hacer eso. Si yo hago una pirámide y entonces pongo acá un gerente, entonces yo soy el gerente, tengo tal, no sé qué, tal, y así son, y de esta forma en cascada son las decisiones, y esta persona es el que toma la decisión si estos dos equipos pasa algo. Esa es la fácil. Esa es fácil porque esa ya ha venido evolucionando mucho tiempo y es crear una pirámide. Entonces venga, y es fácil. Pero no queremos, no queremos, o sea, no queremos ser esa compañía, no queremos ir hacia allá, o sea, esa no es una alternativa para nosotros. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Es un poco más caótica, un poco más de exploración, un poco más de células y ver más de conversación, de mediación, que vos como bien lo decís, pues antes no funcionaba muy bien, ahora cada vez vemos que hay un poco más de retos frente a la toma de decisiones, pero hay que hacerlo, o sea, estamos en ese momento. Y hay otra dificultad que se nos presenta, que definitivamente cuando uno dice, pues el mundo es bica, uca, y la primera es la B de volátil y la A es de ambiguo, esa ambigüedad que tenemos todos eh, pasa mucho también con el equipo, con el talento humano. Entonces, cuando vos tenés una estructura piramidal, tener la facilidad de decirle a la gente, bueno, ¿usted cómo va a crecer en esa pirámide? ¿Cierto? Entonces usted va a tener el cargo de su jefe, no sé qué, y ese camino es tan claro que la gente dice, ok, listo, ya sé cuál es mi camino de crecimiento en la organización. Cuando vos tenés una organización plana, que es algo que estamos solucionando en este momento, la gente nos dice, pero ¿y cómo voy a crecer? ¿Cómo va a crecer? O sea, si la gente siempre piensa como en crecimiento vertical, y el crecimiento horizontal como que no se vuelve tan sexy. Eso es otro problema que estamos afrontando. Fabián, en este momento estamos en eso. Estamos en eso, entendiendo cuáles son esas estructuras, estamos pivoteando y digamos que estas son dos partes de la complejidad. El tema de procesos, el tema de proyección y como carrera dentro de la organización, dentro del talento humano. Y esos son dos de varios aspectos que uno tiene que organizar y que estamos pivoteando y que estamos encontrando, que a veces creemos que ya tenemos la solución, pero después vemos que de pronto no tanto y estamos en ese momento de pivoteo. Así que todavía no tengo la fórmula y estoy seguro que cuando yo encuentre la fórmula, mi fórmula no le va a servir a nadie más. O sea, se la puedo contar al que sea, no va a ser la fórmula secreta ni mucho menos, pero probablemente a nadie le va a servir porque eso es muy único de cómo gestionas tus proyectos, cómo es tu gente, bueno, tantas cosas. Tiene mucho contexto, claro, pero Sí, sin duda es interesante escuchar cómo alguien lo resuelve, ¿no? Y sí. pues en fin, todo eso afecta la toma de decisiones, ¿no? Como cómo se toman decisiones y también la velocidad con cual se toman y de pronto después dices, ¿toca pivotear o seguimos con la decisión? Primero, ¿tú consideras que como equipo toman las decisiones rápidos o lentos? Y segundo, ¿cuál es la manera cómo toman decisiones? ¿Quién los toma? ¿Cómo los toma? ¿Tienen un proceso? ¿Cómo funciona? Yo creo que las tomamos rápido, muy rápido. Seguimos siendo una estructura pues muy liviana y muy horizontal. Sí, dependiendo qué tipo de decisiones, pues diferentes personas toman esa decisión, pero digamos como que las grandes y muy estratégicas, eh, normalmente siempre estamos los dos socios, que es Ángela, Auxilio y yo, somos los dos socios, pero no somos los únicos que tomamos la decisión, siempre muy probablemente con alguien senior del equipo. Las tomamos muy rápido porque además mi socia y yo nos complementamos muy bien. Mi socia es precastinadora, o sea, ella le llega algo y si no lo resuelve de una vez súper rápido, no está tranquila.
Yo por otro lado soy más de procrastinar, de tomarme el tiempo, de pensar las cosas. Yo creo que si todo dependiera de mí, no tomaríamos las decisiones tan rápido porque yo soy lento para pensar. Luego podemos hablar de eso, que yo creo que está bien. Muchas veces pues creemos que ser lento para pensar está mal y no. Lo importante es saber cuáles son las condiciones de uno a la forma como de procesar información. Por ejemplo, mi socia procesa muy rápido la información. Entonces, siempre que estamos en una conversación, yo siempre le doy la palabra a ella primero, porque mientras ella va hablando, me genera insights importantes, pero además yo voy pensando y genero esa respuesta. Si yo respondo de una, luego digo, uy, no, pero o sea, dije una cosa que después digo, no, de pronto no era por ahí. Bueno, va a ser rápidamente una cosa en la que yo creo, y es que todos tenemos diferentes formas de pensar y que nuestro cerebro actúa como procesadores. Entonces, eh, hay gente que piensa muy rápido, ¿cierto? Y eso está bien, tiene como una RAM muy rápida, pero hay otras personas que nos demoramos más, pero que podemos generar de pronto o procesar mayor cantidad de información. Entonces somos más lentos, pero podemos generar. Hay gente que lo puede hacer las dos, y así, digamos, como hay cuatro. Si uno ve, no va a tener mucho en esto, pero definitivamente el cerebro de todos actúa de una forma diferente, y la diferencia es bienvenida. Lo que hay que saber es cuáles son nuestras capacidades. Entonces, para volver a la pregunta, yo creo que somos rápidos, sobre todo porque Ángela y como socia presiona un montón a resolvamos rápido las cosas. Eso está bien. Yo me tomo un poquito más de tiempo mientras voy pensando, pero tratamos de solucionar muy rápido y muy concertado con el equipo. Bueno, Jole, ¿y cuál fue el momento para ti cuando la empresa empezó a acelerar? ¿O cuál fue ese momento pivote donde tú viste que ahora sí el crecimiento es más rápido? Le voy a contar un poquito la historia, porque hablaba mi socia y creo que eso es importante también en los temas de emprendimiento. Yo arranqué solo, y rápidamente me di cuenta que no era capaz solo, porque uno también tiene que ser muy consciente de cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades. Yo tengo una debilidad muy grande, por ejemplo, en la gestión administrativa, en ser un buen PMO de los proyectos. En cambio, mi socia, y tuve la fortuna de poder escoger cuál era mi socia, y mi socia, bueno, se dio en todas las cosas y nos hicimos socios, entonces nos complementamos muy bien, arrancamos. Bueno, ya había arrancado, digamos, ella llegó como al año, eh, y empezamos a tener un crecimiento desde el principio. Y como de nuevo tuve la suerte que mi primer cliente fue Intel, y luego llegaron otros clientes como Samsung, como Microsoft. Entonces crecimos de alguna forma al principio rápida, digamos, a un nivel de facturación interesante, pues para estar arrancando, pero igual seguíamos siendo unas 6, 7 personas al final del segundo o tercer año. Luego llegó el 2020, o sea, crecimos como de esa forma, y llega el 2020 en confinamiento, y cuando todo paró, pues en algún momento dijimos, bueno, nos va a tocar salir de mucha gente. Afortunadamente, pues empezó a demandar mucha capacidad en Teams, capacitaciones en Teams, y entonces todos empezamos a dar capacitaciones en Teams porque le prestamos servicios a Microsoft, y eso fue lo que nos salvó. Y luego el crecimiento acelerado fue justo después de la pandemia. La pandemia hizo algo que nosotros estábamos tratando de hacer hace mucho tiempo, que era evangelizar, sensibilizar sobre la importancia de la apropiación digital, que la gente desarrollara esas habilidades y capacidades digitales, y la gente como que lo veía como, bueno, pero eso no es como de pronto tan importante. Y después de pandemia hubo un proceso muy acelerado, y eso coincidió además con que empezó todo el proceso de trabajo o no, digamos, no empezó, pero sí se aceleró el proceso con Ecopetrol. Y Ecopetrol es un cliente, pues, que por las dimensiones de Ecopetrol, pues cualquier cosa es grande, que lo hace a uno crecer. Entonces,
y además siempre lo agradecí un montón, y es que Ecopetrol nos dio la oportunidad a nosotros, como todavía éramos una empresa, eso fue hace, pues era una empresa de 3, 4 años, y nos dio mucha confianza y responsabilidad. Pero como nos ha dado a nosotros, le ha dado a muchas empresas del ecosistema. Yo creo que Ecopetrol ha hecho muy bien esa labor de no solamente contratar empresas grandes, internacionales, no sé qué, sino también darle la oportunidad a emprendedores. Entonces, eso nos jalonó mucho, y también coincidió pues como que llegaron más clientes. Entonces, más o menos, si uno lo pone en el tiempo, más o menos como finales 2020, 2021, ahí crecimos muchísimo y seguimos creciendo pues a buen ritmo. Bueno, Jorge, para cerrar, ¿cuáles son 3 libros que cada emprendedor debe leer? Ok, miro aquí mi biblioteca, va a estar complicado esa respuesta, pero uno, definitivamente los originales, me gustó mucho, me parece que tiene unos insights que no comunes, que muchas veces estos libros de gestión y tal, pues te van diciendo casi que siempre lo mismo, en cambio acá, pues, por ejemplo, yo les decía, soy procrastinador, y yo por mucho tiempo me di látigo por ser procrastinador, y entonces en los originales dice, no, pues si sos procrastinador, pues incluso está bien, porque lo que está haciendo es procesar información, y entendí muchas cosas. Entonces los originales es uno. Hay un libro que para mí ha sido muy poderoso, no tiene que ver mucho con gestión, pero es este, además que siempre lo tengo cerca, se llama El Artesano, de Richard Sennett. Es un libro que además te da contexto de lo que estamos viviendo. Muchas veces nosotros creemos que lo que estamos viviendo hoy es súper nuevo en la humanidad y no sé qué, y empezamos a hablar cosas, pero por ejemplo hay una parte del libro que habla sobre un flautista que en 1738 sabía interpretar perfectamente la flauta. Era un autómata hecho en plena Ilustración, 1738, y se está hablando que estos autómatas iban a reemplazar todos los músicos, pero después toda la fuerza laboral y todo eso. Y uno dice, pucha, en la Ilustración están hablando básicamente la misma discusión que estamos teniendo hoy con ChatGPT, lo estaban teniendo con un autómata. Entonces, es muy importante como conceptualizar, como entender también un poco el pasado. Si bien yo como diseñador tengo obsesión por el futuro, pues también el tema del pasado es importante tenerlo claro. Y ¿cuál más? Probablemente, pues hay varios libros de perspectiva, o sea, también que me gusta mucho. Hay uno que se llama Thinking About the Future, o toda la información que puedan conseguir alrededor de Future Design. Hay muchos papers, TEDs que hablan sobre el tema. Para mí se ha vuelto como una especie siempre el futuro ha sido una obsesión. Como ingeniero, como diseñador, pues siempre tengo como la mirada más en el futuro que en el pasado. Hay que entender el pasado, y eso de hecho lo entendí hace poco. Siempre la obsesión por el futuro me nublaba un poco, pero todo lo que puedan leer alrededor de future design, de perspectiva, pues les va a servir muchísimo, porque el futuro se va construyendo. El futuro es algo que uno, hay una palabra una frase muy poderosa de Jared Leonard, que además los invito a que lo sigan, y tiene mucho contenido. Y él dice, el futuro le pertenece a aquellas personas que ya han estado allá con sus mentes, que han logrado hacer como esos viajes en el tiempo con sus mentes, y que han visualizado, ojalá lo más HD posible, esos futuros. El futuro se puede prototipar, el futuro se puede proyectar, o sea, da para otro podcast entero ese tema del futuro, pero creo que vale la pena hacer mucha indagación, mucho estudio sobre el tema de Future Design. Ole, muchas gracias por tu tiempo y compartir todas tus experiencias con nosotros. Hemos aprendido mucho, yo también, de hecho tomé notas aquí. Entonces, muchas gracias y espero que se conectan al próximo episodio.